Sí, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos estén ustedes observando, leyendo, escuchando. Le comentaba hace un momento que saludaba yo a su compañera que está de manera sincrónica, que la semana pasada tuvo problemas tanto con mi Office como con el Zoom, pero en este momento les decía que está abierta la plataforma para que puedan ver las sesiones y que no tengan problemas al pues, realizar su actividad. Puede haber entrega extemporánea para que también tengan esa tranquilidad. Y con la actividad del día de hoy, pues es una actividad de foro. ¿Qué implicará el foro? Bueno, pues que ustedes ingresen, contesten la pregunta detonante y esperen un par de días para que todos puedan empezar a contestar esa pregunta y ustedes hacer la retroalimentación de respuestas de al menos dos compañeros. Si quieren hacer de más compañeros, adelante, pero yo lo que les pido mínimo es contestar la pregunta y retroalimentar a dos compañeros. En eso consiste la actividad de esta semana, para que ustedes tengan también esa tranquilidad de trabajo. Lo hice pues para que enriquezcamos con lo que vamos a ver hoy, nuestras opiniones, y si alguien todavía debe por esta cuestión que fue mi responsabilidad, su tarea, su actividad de la semana pasada y que puedan ver también el video, pues ya lo tengan sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues para comenzar con ya de plano la información y que ustedes vean hoy esta sesión, pues ya tengo aquí nuestra presentación y que aprovecho por si cualquier cosa que me digan, ay no, maestra, pues por eso va en tiempo y usted no lo puso como tal, pues estoy haciendo un micro resumen de lo que vimos la semana pasada, sobre todo al cierre, con la presentación del día de hoy y sin ningún problema van a poder comprender lo que tenemos para esta mañana. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Voy a tener un momento yo mi video para que corra con mayor facilidad la presentación, ¿no? ¿Qué empezamos o con qué terminamos la semana pasada? Pues ubicar a la psicología como ciencia, todos los antecedentes de la psicología, la investigación, el método científico, eso es lo que revisamos. Y la actividad era justo, ¿no? Hablar de la psicología, cuál era su objeto de conocimiento, y hoy nos toca ver el objeto y el método, justamente de la psicología. Pues habíamos mencionado o sabemos, ¿no? Que las raíces de la psicología como tal tienen un largo, largo, largo camino. La historia de la psicología pues parte o surge de la filosofía en el mundo griego con el concepto de alma, y así se va trasladando todavía con la parte de la filosofía hasta el siglo XVII, donde ya esta alma empieza a trabajarse como mente, y justo ese es su objeto de estudio, la mente, que anteriormente en el mundo griego pues era ubicado como el alma, ¿no? Hasta que de la filosofía pasa a analizar la parte fisiológica a partir del siglo XIX, de esta cuestión cerebral, y que ya en el siglo XX, pues ocupa para su examinación, para su revisión, para su análisis, pues el método científico. Y en el siglo XX, pues el objeto de estudio, pues es la conducta, ¿no? Y que continúa siendo hasta inicios de este siglo XXI. Entonces, podemos por ahí ver las raíces de la psicología, que eso nos va a tocar revisarlo la próxima semana con mayor puntualidad en tiempos, pero aquí en breve, pues surge con la filosofía. En el mundo griego, el objeto de estudio era el alma. Hacia el siglo XVII, pues es la mente, el objeto de estudio, y las raíces que pasan de las filosóficas a las fisiológicas en el siglo XIX, pues la mente sigue siendo el objeto de estudio hasta entrar de lleno en el siglo XX con el método científico, cuyo objeto de estudio pues es la conducta del ser humano. Decíamos la clase pasada, Diana, y todos los que nos vean en este momento también,
pues la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos, que decíamos que entendíamos como ser vivo a aquel que tiene una actividad de sobrevivencia, supervivencia y que tiene la posibilidad de la adaptación o su modificación al medio ambiente, ¿no? El comportamiento, también estudia el comportamiento de los seres vivos y pues tiene que ver con la experiencia y el aprendizaje, que tiene que ver con cuestiones culturales, los cambios fisiológicos, que tiene que ver la biología para ello, y las variaciones del ambiente, que tiene que ver justo con el medio, ¿no? En el cual se desarrolla o se da una persona. La psicología, pues, se caracteriza por ser una ciencia experimental porque justo utiliza el método científico. Es una ciencia ecléctica que une otras más, aquí está, desde la biología, la ecología, la sociedad, ¿no? La educación también, y que opera con diferentes niveles de análisis. Por lo tanto, hay diferentes concepciones de la psicología según la naturaleza humana y las formas de conocimiento que tiene el hombre. Por ejemplo, cuando hablamos de que es una ciencia experimental, pues utiliza el método científico, especialmente la observación, la creación de hipótesis y la verificación correspondiente a través de teorías. Una ciencia ecléctica porque obtiene datos que aportan otras disciplinas. Estas son algunas, es un ejemplo del comportamiento, el organismo, la adaptación al medio, la relación con otros, o sea, va desde la sociología, ecología, educación, biología, que decía hace un momento. Y opera con diferentes niveles de análisis, porque cada rama de la psicología trabaja en alguno de esos niveles. Por ejemplo, el psicólogo social, los grupos, ¿no? El psicólogo clínico, los problemas emocionales o conductuales. Perdón. El psicólogo educativo, pues lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo organizacional, con las formas de los grupos en las empresas, ¿no? Las formas de interacción. Y así podemos ir relacionando la psicología forense hoy en día, que se utiliza lamentablemente en muchos casos de esta área para observar posibles situaciones, dar hipótesis de qué pudo haber sucedido antes de una situación fatídica, ¿no? Pero es muy, muy interesante esa parte de la psicología forense que se da, por cierto, en muchas series de televisión, ¿no? ¿Qué sucedió? Y bueno, pues finalmente sí se resuelven, ¿no? Los casos. Eh, que hay diferentes concepciones de la psicología, sí, y finalmente estas diferentes concepciones nos lleva, decíamos la clase pasada, a describir, a explicar, a predecir y a controlar información. La descripción tiene que ver con pues el recoger datos y procesarlos. La explicación en encontrar causas formulando teorías. Decíamos la predicción, pues para pronosticar comportamientos como medio de adaptación y el control en cuanto a la alteración de las condiciones del comportamiento de los comportamientos, ¿no? Esa es una parte importante. Luego, tenemos también algo interesante, ¿no? Que se deriva en las ramas de la psicología. A ver, me voy a callar un momentito y observen ustedes todas las ramas de la psicología que hay. Ya, maestra. Que se relacionan justo con el punto que veíamos con anterioridad, ¿no? Esta parte perdón, voy a regresar hasta aquí, ¿no? Con las diferentes concepciones que tenemos de la naturaleza humana. Entonces, eh, aquí podemos ver que de la psicología básica, pues está la psicología general, la psicología experimental,
la evolutiva, la social, la de aprendizaje, la de género hoy en día. Y actualmente un área muy interesante que es la ciberpsicología. Ujú. Con todas estas cuestiones de uso de los medios, ¿no? Virtuales a distancia, estamos hablando de teléfonos, de pantallas, de computadoras. Ahora hay todo un estudio acerca de la cuestión cibernética, desde situaciones de conducta, de mensajes, de necesidades, de peligros o de riesgos que se dan, ¿no? En cuanto a la psicología básica. Y en cuanto a la psicología aplicada, pues tenemos a la psicología educativa, la psicología clínica, la industrial o la psicología del consumidor, que se da a partir de toda la parte de la globalización y de los entornos en los cuales vivimos y nos comportamos los seres humanos. Es algo muy interesante y que a la vez que se relaciona un poco más con la psicología evolutiva y con la psicobiología, por ejemplo, ¿no? Y la psicología de género. Estos mensajes que se dan para el consumo, para la venta, el marketing, los colores, las figuras, o sea, todo esto pues es parte de la psicología aplicada y es muy interesante, ¿no? Cómo se está dando. Ahora bien, eh, los métodos de investigación que se utilizan, que utiliza la psicología como otras ciencias, decíamos la sesión pasada, pues es el método científico, pero la psicología pues trabaja o tiene algunos métodos en precisión, ¿no? Que se dedica o que revisa. Por ejemplo, la base siempre será el método científico, con la parte de observación de hechos y problemas, con la generación de hipótesis o razones, ¿no? ¿Por qué? Con la deducción que nos permite contrastar y con esta contrastación que nos permite o revisar que no son ciertos o verificar que sí y la emisión de leyes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Recordar por qué se basa en el método científico. Em, la psicología lleva un registro, es muy importante los registros de todos los hechos que pretendemos explicar, siempre tener o hacer explicaciones provisionales de los fenómenos, la enunciación de esos hechos que permiten contrastar las hipótesis y la reducción inductiva, que eso es un ejercicio muy interesante que realizan los psicólogos, ¿no? De toda la gama de situaciones se tiene que hacer una reducción inductiva para la verificación o no de la información. En cuanto a los que se utilizan derivados del gran método científico en la psicología, pues especialmente tenemos el método descriptivo, el correlacional y el experimental. Vamos mencionando algunos, ¿no? En el caso del método descriptivo, pues parte del primer nivel de conocimiento científico y trata de describir hechos analizados sin intervención de nosotros. ¿Qué nos puede ayudar o qué nos puede aportar informativamente hablando? Pues las encuestas, los estudios de casos y todas las observaciones que se puedan registrar, ¿no? En esa parte descriptiva y que es muy común en utilizar como instrumento las encuestas, sean entrevistas o sean cuestionarios, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en el caso de las encuestas, nos permiten analizar el comportamiento de muestras representativas y descubrir sus frecuencias, sus distribuciones y lograr la extrapolación de datos a poblaciones más amplias. El estudio de casos, que para mí es un método muy interesante, no solo de la psicología, en mi área también la parte de educación, analizar el comportamiento de un sujeto o grupo en su contexto específico. Y si tenemos una cámara de Gesell, mucho más. Y se va complementando, por ejemplo, con otra metodología que es el punto que sigue, que es la cuestión de las observaciones, ¿no? El registrar lo que está aconteciendo en el entorno natural
sin intervención y sin provocación es muy interesante. Yo por ahí trabajaba con compañeros psicólogos en la Cámara de GESEL y con padres de familia, ¿no? Y que decían, no, es que yo le aseguro que mi hijo no, en verdad, o sea, ustedes están mal, no sé qué ven aquí, pues los papás se llevan una gran sorpresa, ¿no? Con la Cámara de GESEL es muy interesante esa parte de los casos y de las observaciones, es muy, muy interesante. Con el método correlacional, por ejemplo, pues aquí el psicólogo plantea hipótesis sobre lo que ya sucedió, tiene la oportunidad de tener más elementos para la descripción, aunque no revele la causa y efecto directamente, pero sí puede medir el grado en que dos variables varían, ¿no? Ese es el coeficiente de correlación, donde está la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? La independiente estar deprimido y la variable dependiente comer más, por ejemplo, ¿no? Hacer esa relación es muy interesante. Tenemos también uno de los más utilizados, que es el experimental. En el caso del método experimental, pues nos permite establecer ahí sí la relación causa y efecto y cómo se actúa sobre una variable independiente para poder hacer comprobaciones o las repercusiones que tiene sobre las variables dependientes. Un ejemplo, ¿no? Porque luego así leído puede ser como más difícil. Bueno, como siempre les dejo un minutito para que lo revisen. Bueno, dos. Ay, perdón, así no. A ver, ahora sí, ¿no? Un ejemplo, una problemática, pues la falta de atención y rendimiento de los alumnos los lunes, ¿eh? Especialmente los lunes, ¿no? Está muy, muy acotado el problema. La hipótesis es que se debe al desvelo de los sábados en la noche, ¿no? La muestra, pues, hombres y mujeres voluntarios que tienen notas entre 5.2 y 5.5, ¿no? La tarea de aprendizaje es aprender algo no relacionado con nada. La variable independiente es la cantidad de sueño y la variable dependiente es el número de respuestas correctas. Uh-huh. El grupo experimental, pues no dejarlo dormir y el grupo de control es dejarlo dormir, ¿no? Entonces, pues podemos presentar dos tipos de hipótesis. La nula, si los cambios efectuados por el experimentador en la prueba no alteran el resultado. Y la hipótesis alternativa es si varía una condición, los resultados varían. Por ejemplo, la hora en que se durmieron, el tiempo. Hay quienes podemos dormir bien 4 horas y nos sentimos sin ningún problema, ¿verdad? Y hay quienes no duermen sus 6 horas y entonces sí tenemos problemas, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de uno de los métodos más utilizados y tradicionales de la psicología, el método experimental. Yo creo que ahora sí con este ejemplo, la semana pasada solamente hice una mención general, pues podemos dar luz, ¿no? De cuáles serían. Si nosotros pudiéramos ver la aplicación o el objetivo, pues tenemos que el método descriptivo, pues, sobre todo el objetivo es observar y registrar conductas, el correlacionar, detectar esas relaciones naturales entre las variables y la experimental de causa y efecto. El cómo, ¿no? El descriptivo con encuestas, decíamos estudio de casos, observación, el correlacionar con hacer asociaciones estadísticas y el experimental, que es directo, estudiar el comportamiento de uno o dos factores a través de hacer una asignación aleatoria.
La manipulación, pues los dos primeros no manipulan variables y el experimental sí. ¿Cuáles serían los sesgos, ¿no? de cada uno de los métodos? Por ejemplo, el descriptivo, pues que depende del medio, ¿no? O sea, el medio sí afecta. No es lo mismo, por ejemplo, un caso en la ciudad X que en una región boscosa, tranquila, con otras características, ¿no? Ahí ya hay un sesgo. El correlacional, el sesgo tiene que ver con la asociación que hagamos, no tanto con las causas y con los efectos. Ayuda la parte estadística, ¿sí? Pero el sesgo está en cómo hacemos la relación entre las situaciones. Y en el caso del experimental, pues el sesgo está en la generalización de resultados, que podemos decir en todos los casos de estudiantes de tal y tal y tal, el sueño afecta para el rendimiento, ¿no? Y tendríamos que ver, por ejemplo, situaciones son, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, yo les quiero decir, mi hijo se sigue durmiendo noche, pero no he podido lograr que se duerma temprano como antes de las 10 de la noche. Tiene 11 años, debe de dormir 10 horas o más y no lo he podido conseguir. O sea, fíjense, ¿no? Cómo se dan esas situaciones y todo a partir de la pandemia. Este mes de agosto tengo de manera experimental para volver a regresar su entorno. ¿Y qué creen? Se despierta feliz de la vida a las 6:45 de la mañana para irse a la escuela. Este, Digo, no podemos generalizar resultados, tenemos que ver las situaciones específicas, pero claro, es todo un tratado en el caso de la psicología. Em, Voy a quitar un momentito la pantalla, voy a dejar de compartir, ahora sí. Y con esto podríamos nosotros ir respondiendo, ¿no? A las razones por las cuales el objeto de estudio de la psicología, pues está determinado por varios factores, pero nuestros alcances tienen que ver con nuestros intereses. Finalmente, ustedes a lo largo de esta licenciatura, ya en este momento podrán irse identificando hacia dónde va su interés específico de trabajo, de área de incidencia y de interés para poder ustedes manejar a futuro cuál sería el objeto de estudio de la psicología. Porque como vimos, históricamente ha ido cambiando y los comportamientos hoy, siglo XXI, sí, se revisan, pero bajo otros factores. Entonces, un elemento que incide directamente en el objeto de estudio viene siendo precisamente el medio ambiente, ¿no? Las situaciones que hemos estado viviendo de manera reciente. Me gustaría, por favor, de las personas que están aquí sincrónicamente, que me pudieran compartir acerca justo del objeto de estudio de psicología, de la psicología. Diana, ¿nos podrías compartir de lo que tú revisaste la semana pasada? ¿Cuál sería para ti el objeto de estudio de la psicología en este siglo XXI? Ya vimos que hay una inmensidad de posibilidades, pero para ti, ¿cuál sería, en este caso, tú como una estudiante del área en el pleno siglo XXI, después de una pandemia? ¿Cuál sería para ti en este momento el objeto de estudio de la psicología? Por favor, ¿nos ayudas participando? Pues para mí sería las repercusiones o las afectaciones que tuvo la pandemia en las personas, ¿no? Las afectaciones psicológicas que tuvo la pandemia en la vida de las personas. Por ejemplo, ¿no? El objeto de estudio sigue siendo el comportamiento, pero en este caso, el factor que da un cambio y un giro contextual ambiental es lo que vivió el mundo, no solamente en nuestro país, somos otros y vivimos de otra manera, ¿no? Uno de los ejemplos es que, y que ojalá no se vaya, no lo perdamos,
es el uso de estos medios, ¿no? De comunicación, estos medios que nos permiten acercarnos y que para muchos no era la mejor cercanía o acompañamiento como tal, pero que sí ha dado resultados muy interesantes, ¿no? A nivel general, pero ese sería parte del análisis de un objeto de estudio de la psicología en el siglo XXI. Vamos a escuchar a Sandra. Por favor, Sandra, en tu caso, en este siglo XXI, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología que permea en este momento? Puedes escribirlo también, ¿eh? No sé si tengas acceso a tu micrófono. Bueno, buenos días. Hola. Este, se podría decir que es como que lo que más suena últimamente, o sea, referente a eso de lo que acabo de explicar. Por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Los comportamientos han variado y vamos a decir que el objeto de estudio hasta este siglo, que acabamos de empezar el siglo XXI, pues siguen siendo los comportamientos, ¿no? Eso nos queda muy claro. Pero lo que rodea ambientalmente los contextos son los que pueden irle dando una característica diferenciadora, ¿no? Que eso es lo que me parece muy importante que revisemos, que planteemos y que precisamente la actividad de esta semana para la clase número 3 va a ser participar en un foro. El foro tiene una pregunta detonante que ustedes van a poder ver después de las 11 de la mañana, más bien 12 del mediodía, que tiene que ver con el objeto de estudio de la psicología. Ya vimos su método, pero me interesa mucho que respondan a la pregunta y que dejen pasar un par de días para que todos los integrantes puedan responderla y que ustedes retroalimenten dos respuestas de otros dos compañeros. Eso es lo que necesito que realicen en esta sesión y va a estar relacionada la pregunta justo con el objeto de estudio de la psicología, que es tema de esta sesión y en continuidad de la semana pasada. Eso es lo que necesito que realicen en esta ocasión para que evitar cualquier circunstancia como la que me sucedió en la clase pasada. Inmediatamente ahorita que cerremos la sesión voy a convertirla para que la tengan en YouTube por si quieren revisar. Ya estaría el PowerPoint de esta sesión y después de las 12 abriría yo la actividad en el foro. Les menciono que como mínimo serían dos retroalimentaciones, pero si participan más compañeros, pueden hacer todo un diálogo. Por eso es un foro. O sea, mi idea es que mínimo, si no tienes tiempo, retroalimentes a otro compañero, a dos compañeros. Pero la idea es seguir haciendo una línea de participación acerca del objeto de estudio de la psicología y yo solamente estaría mediando. Tenemos toda la semana para poder participar en el foro y ojalá sean muchas más participaciones porque como ustedes están diciéndome y expresándome en este momento, nos enfocamos mucho en la pandemia, pero en la pandemia en sí. Pero yo hablaría de estas cuestiones de comunicación, los medios que estamos utilizando actualmente, esto que les decía del marketing, ¿por qué ahora hay psicología forense? ¿Cuál sería el estudio, el objeto de estudio de cada una de las áreas de la psicología? O sea, es interesante. Entonces, les pido por favor participar. A partir de la siguiente semana, en esta ocasión no, porque estoy tratando de ajustar mi irresponsabilidad en el sentido de la información que no se subió en tiempo y en forma, no lo hice, pero la próxima semana, en los siguientes 15, 20 minutos que quedan de la sesión, los trataría de dejar en rooms para que ustedes mismos platiquen, conversen acerca de y regresaríamos como para hacer una conclusión general. Eso sería como la meta para la siguiente sesión y esta, bueno, que ustedes sepan que tienen tiempo para cargar su actividad pasada si no les dio tiempo y para participar en el foro, porque es muy interesante revisar desde nuestra perspectiva cuál es el objeto de estudio hoy en día de la psicología o del objeto de estudio del comportamiento, sí, pero qué variantes ha tenido. Entonces, les pido por favor participar.
Estoy al pendiente de cualquier situación aquí en el chat y con la apertura que les decía, dadas las circunstancias de la semana pasada. ¿Alguna duda, Diana? ¿Alguna duda, Sandra, de esta mañana? No, por el momento yo no tengo duda. No, Perfecto. maestra, yo tampoco. Perfecto, pues muchas gracias. Estamos a punto de cerrar la sesión y estoy en comunicación con ustedes para cualquier duda. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, maestra. Gracias. Bonito fin. Gracias. Bye.